Bienvenido de nuevo a otro video del canal de Electrónica, Programación y Modelado. En esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto que es esencial para lo que es la electrónica, pero del cual he visto que existen muchas confusiones. Y me refiero precisamente a lo que es el voltaje. El voltaje sabemos que lo representamos con la letra V, su medición, y eso es para indicar cuántos voltios tiene, por ejemplo, una batería o una fuente de alimentación. Para nosotros es usual hablar, por ejemplo, de fuentes de 12 voltios, de baterías de 1.5 voltios y así sucesivamente. Con respecto a esto, yo creo que no hay mayor problema, ¿verdad? Sabemos que el voltaje se mide en voltios. La cuestión está en cuando se quiere dar esta interpretación en cuanto a su lectura, que a veces, digamos por ejemplo que tenemos una batería por aquí, vamos a creer que esto es una batería que tiene su polo positivo aquí y su polo negativo aquí, y nos dicen que esta es una batería de 1.5 voltios. Entonces, para poder hacer la medición usualmente ocupamos lo que es un voltímetro, y este voltímetro tiene dos puntas, una punta positiva y una punta negativa. La punta negativa la conectamos a terminal negativo, la punta positiva la conectamos a terminal positivo, con lo cual el medidor nos va a decir que sí, la batería tiene 1.5 voltios. Ahora, ¿qué pasa si lo hago al revés? ¿Qué pasa si conecto el terminal positivo del medidor al terminal negativo de la batería y el positivo de la batería al negativo del medidor? Entonces me va a dar una lectura de menos 1.5 voltios. ¿Y eso qué es? O sea, que la batería de pronto cambió de polaridad. No. La batería no cambió de polaridad. Lo que sucede es que la forma en como estamos midiéndolo es contrario a la convención de signos que se ocupa para la batería. Cuando nosotros hablamos de voltaje y que estamos midiendo el voltaje de algo, realmente deberíamos estar hablando de diferencia de voltaje. ¿Por qué hablo de diferencia? Porque las mediciones las hacemos con respecto a una referencia. Pongámonos en un caso típico. Cuando yo estoy midiendo, por ejemplo, la altura de un objeto, yo podría decir, este objeto tiene, qué sé yo, 5 metros. Y este otro objeto tiene quizás unos 2 metros. Pero, ¿eso qué es? Estamos midiendo lo que son diferencias de altura y estamos tomando una referencia. ¿Cuál es nuestra referencia? El nivel del suelo. Entonces lo que nosotros medimos aquí como altura realmente es una diferencia de altura, una diferencia que está entre el punto más alto y el punto más bajo. Pero ¿qué pasa si yo, por alguna razón misteriosa, quisiera medir al revés, verdad? Voy a medir desde aquí hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, ¿cuánto me daría? Podríamos decir que me está dando menos 5 metros. No es que el objeto se haya dado vuelta, sino que simplemente estamos tomando como la mayor altura la parte superior y la menor altura es la parte de abajo, ¿verdad? Cuando queremos medir profundidad, podemos ver esto, ¿verdad? Si yo quiero medir la profundidad a la que se encuentra algo, entonces tomo como referencia el suelo y empiezo a contar, ¿verdad?, hasta donde se encuentra el objeto el cual quiero indicar la profundidad. Entonces podría decir que el objeto se encuentra a 3 metros de profundidad, o lo que es lo mismo, está a menos 3 metros del suelo. Entonces, por un lado podemos decir que tenemos mediciones positivas y por otro lado tenemos mediciones negativas con respecto a nuestra referencia, que es el suelo. Con el voltaje funciona igual. Si yo tengo una fuente de voltaje por aquí, mi referencia es lo que se conoce como tierra usualmente, y a partir de ahí hacemos una medición. Podemos decir que si yo coloco una punta de tester acá, la positiva, y otra punta acá, la negativa, entonces puedo medir una diferencia de potencial, que podría ser que digamos que esta es una fuente de 12 voltios. Si los conectara al revés, es decir, si conectara la punta negativa acá de mi medidor y la punta positiva acá, entonces lo que mediría es menos 12 voltios. Las dos mediciones en sí son correctas, porque es cierto lo que me está diciendo. El punto que se encuentra en la parte superior
tiene más potencial que el punto que se encuentra en la parte inferior. Yo no puedo hacer mediciones de voltaje solo con un punto. Es decir, si me apareciera una fuente por acá y tuviera solo un terminal y yo quisiera medir el voltaje de aquí y decir, ah, esto tiene tanto voltaje, necesito que tenga dos terminales para así poder medir su diferencia de potencial. Es decir, el potencial que se encuentra en el punto 1 menos el potencial que se encuentra en el punto 2. Entonces, cuando hablamos de voltaje de la fuente, estaríamos hablando del potencial que se encuentra en el punto 1 menos el potencial que se encuentra en el punto 2. Si conecto al revés las puntas, conecto la negativa acá y la positiva acá, estaríamos midiendo el voltaje que se encuentra en el potencial del punto 2 menos el potencial del punto 1. A veces puede ser un tanto confuso, ¿verdad? Pero así es como se hacen las mediciones de voltaje. Y por lo mismo, creo que con esto podemos tener un poco más de claridad, ¿verdad? Con cosas que suceden como esto. Yo tengo mi fuente, digamos que esta es una fuente de 5 voltios. Aquí tengo otra fuente de 5 voltios. Y hago lo siguiente. Las uno. Y si yo tomo con el terminal positivo de mi medidor, este punto, y hago una medición acá, esto me daría 5 voltios, ¿verdad? Así como nosotros podemos indicarlo. Igual si yo tomo el terminal de mi medidor positivo y aquí pongo el negativo, aquí también me va a dar 5 voltios. Pero si establezco que esta es tierra, mi referencia, y aquí pongo siempre el terminal negativo de mi medidor y mido hacia acá con el terminal positivo, esto lo vería como menos 5 voltios. Si pongo el terminal positivo acá, esto me diría 5 voltios. De esta forma estamos creando una fuente bipolar. Es una fuente bipolar donde, tomando este punto como referencia, tenemos 5 voltios positivos y 5 voltios negativos. La fuente siempre da 5 voltios, o sea, esto no cambia. Este 5 y este 5. Pero por la forma en cómo se ha conectado la referencia, tenemos más 5 voltios en esta parte y menos 5 voltios en esta otra. Entonces se puede observar que yo podría generar una fuente bipolar con unas baterías. Imaginémonos que estas fuentes son baterías y las conectadas de esta forma, entonces puedo generar una fuente bipolar. Estos conceptos, como menciono, son básicos, debemos entenderlos, para que no tengamos problemas al momento de estar interpretando los diagramas o trabajando con las cosas. Porque a veces esa puede ser una parte confusa, porque no tenemos claro qué es en sí el voltaje, queremos medir voltaje solo con un terminal, ya lo he visto. Y quizás el problema es que como nosotros solo hablamos de voltaje, cuando deberíamos estar hablando de diferencia de voltaje, ahí es donde vienen las confusiones. Entonces ese es el detalle, ¿verdad? Cuando hacemos mediciones de voltaje, medimos diferencia de voltaje. Quisiera que eso fuera lo que se quedara en nuestra mente, este concepto, para así tener claridad al momento de estar trabajando o interpretando lo que son los diagramas. Como menciono, esto es un detalle que he visto en varias ocasiones y que por lo mismo vi la necesidad de que existiera un video como esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una fuente que está así? Y aquí me dice, esta fuente mide menos 5 voltios. Eso quiere indicar que alguien puso acá un terminal positivo, un terminal negativo, y al dar la lectura, esto le daba menos 5 voltios. Pero también significa que si yo hago las mediciones al revés, lo que leería sería 5 voltios. Como mencioné, eso puede ser confuso, pero ese es el cuidado que hay que tener al momento de estar interpretando este tipo de situaciones. Bueno, espero que esto les ayude a las personas que tenían algunos problemas al momento de estar interpretando este tipo de situaciones. Y si tienen dudas o preguntas, pueden hacérmelo llegar para poder respondérselas con gusto. Bueno, recuerden aprender algo nuevo cada día y no dejen de ser curiosos. Hasta pronto.